América Latina es una de las zonas en el mundo con mayor número de organismos subregionales, tanto políticos como económicos. Estos se han convertido en un reflejo de las ideologías existentes en la región y las agendas de los presidentes de turno. Lo más preocupante, según expertos, es que hasta ahora ninguno de estos bloques ha logrado sinergias en toda Latinoamérica. Estamos hablando de UNASUR, Mercosur, SICA, CELAC, entre otros. Y una de las principales críticas en 2016 a estos organismos es su inoperancia frente a crisis como las de Venezuela, Brasil o Haití. Saludamos a esta hora a María Teresa Romero, ella es internacionalista. Señora Romero, muy buena tarde, gracias por acompañarnos en la tarde. Buenas tardes, mucho gusto estar con ustedes de nuevo. Está bien que las regiones se integren, que busquen alianzas estratégicas, pero todo en camino al desarrollo, en camino a las alianzas económicas, pero también políticas que permitan superar emergencias, que permitan superar crisis. ¿Cómo cree usted que le ha ido a América Latina en este 2016? Bueno, no tan bien, desafortunadamente. Ese ideal no lo hemos logrado, ¿no? El ideal de la integración regional, latinoamericana especialmente, una integración que fue desde los años de la década de los 70 del siglo XX, un gran sueño de muchos de los países y que se veía como un gran factor para lograr el desarrollo de los países latinoamericanos. Eso duró en su tiempo, hubo grandes esperanzas, pero ya hoy en día lamentablemente se ve que la integración no se ha dado. Más bien ha habido un proceso, diría yo, de desintegración latinoamericana, y eso se ha debido porque muchos de estos bloques que nacieron siendo bloques económicos de integración se han politizado. Especialmente hemos visto lo que pasó en Mercosur, después en la Comunidad Andina de Naciones también, que prácticamente es inexistente, la UNASUR. Esos son bloques que lamentablemente, y sobre todo en estos últimos años del siglo XXI, con el socialismo del siglo XXI, o mal llamado el socialista del siglo XXI, han sido politizados, ideologizados, y han dejado de ser lo que realmente, para lo que realmente fueron creados. Entonces no hubo fuertes alianzas económicas y comerciales que ayudaran al desarrollo, sino más bien alianzas políticas que lo que hicieron fue dividir a la región latinoamericana. Por ejemplo, vamos a tomar el caso de la crisis venezolana. La comunidad internacional debía activamente participar en un proceso donde sus ciudadanos denuncian violaciones a los derechos humanos, donde los ciudadanos están denunciando escasez de alimentos, y hemos visto cómo sí ha participado UNASUR para intentar mediar en un supuesto diálogo, pero finalmente esto termina acallando al resto de países al tratar de ver que ya está haciendo algo UNASUR, como usted lo dice, un bloque que está politizado. Exactamente. Y UNASUR nunca ha debido, intervenir como mediador o facilitador o como se le quiera llamar en el caso venezolano. Primero porque su secretario general, Samper, el expresidente Samper, bueno, evidentemente tenía una inclinación a favor del gobierno venezolano, pero también por otras razones, y esa tarea le corresponde fundamentalmente a la Organización de Estados Americanos, que es la organización interamericana regional más antigua en las Américas y que realmente tiene esos mecanismos para ayudar en un momento dado a defender las democracias y promoverlas. Tiene un mecanismo institucional, no solo eso, sino un mecanismo jurídico mucho más avanzado que los otros bloques de integración latinoamericana. Por ejemplo, la OEA cuenta no solamente con su Carta Fundamental, sino con la Carta Democrática Interamericana creada en el 2001 y que es muy de avanzada en términos jurídicos porque está precisamente dedicada a
fortalecer la democracia y a responder en el caso de que esas democracias sean violadas por un gobierno o por un grupo externo que tome en un momento dado el poder. Pero eso no fue así, y fue la UNASUR, a instancias del propio gobierno venezolano, porque le interesaba, que pidió una mediación, y por supuesto eso no iba a llegar a buen término, porque el caso venezolano es muy complejo. Incluso la mediación del Vaticano ha sido limitada, y lo que se requiere en un momento dado es que actúe toda la comunidad de las Américas para que se haga una efectiva presión para que el gobierno venezolano pues cumpla con el hilo constitucional. Hasta que eso no se logra, el diálogo va a ser casi prácticamente imposible. Y usted tocaba un tema muy interesante, y es el tema de los bloques económicos que se terminan convirtiendo en políticos, y es el caso del Mercosur. El Mercosur está construido para generar oportunidades comerciales y de inversiones, dice, a través de la integración de economías. Pues ahí estaba, no estaba Venezuela, suspenden a Paraguay, termina entrando Venezuela, ahora otro país que es miembro, que es Argentina, cambia de gobierno, y entonces empieza a haber una alianza dentro del Mercosur para que Venezuela no pueda participar de este mercado común, que es como se llama esta alianza. Y hoy los titulares del Mercosur son netamente políticos. ¿Cómo superar estos retos? Bueno, realmente la superación solamente se dará cuando los gobiernos de estos países entiendan y se comprometan, tengan la voluntad de seguir lo que dicen sus cartas, lo que dicen sus leyes, todos los protocolos que han firmado, desde los políticos hasta lo económico. Si este es un bloque especialmente económico, hay que seguir las reglas económicas, y después, en tal caso, ya le han adherido protocolos políticos, pues también cumplirlo. Porque el problema con todos estos organismos y organizaciones en América Latina, pero también en otras muchas regiones del planeta, es que se utilizan como medio para lograr fines muy particulares de los estados, y no se tiene una verdadera conciencia de conjunto que debe llevar a cabo el objetivo del cual se planteó en un inicio, Entonces, mientras no haya un verdadero compromiso de esos gobiernos de turno que son miembros de esas organizaciones, las organizaciones no van a prosperar. Eso ha pasado en la OEA, eso ha pasado en la UNASUR, eso ha pasado en la Comunidad Andina de Naciones. Entonces, por eso se desvirtúan. Viene un gobierno como el venezolano y otros en la región, el propio Brasil, cuando estaba Lula da Silva, que tienen una inclinación ideológica y quieren transformar esos mecanismos o utilizarlos para sus propios intereses. Eso ya desvirtúa la verdadera naturaleza del organismo, y por supuesto así no van a alcanzar sus objetivos nunca, y menos los económicos. ¿Qué viene ahora, señora María Teresa Romero, en el plano regional? ¿Seguiremos con una comunidad internacional indiferente, por ejemplo, ante lo que pasa en Venezuela, ante lo que pasó en Brasil, donde también destituyeron a la presidenta Dilma Rousseff, pero los gobiernos se limitaban a emitir comunicados muy difusos, muy tibios, felicitando de pronto al gobierno entrante, pero no más allá, cuestionando directamente cuando hay atropellos democráticos? Bueno, hasta ahora ha sido así. Lo que pasa es que hay para mí dos factores que pueden hacer que eso cambie. Por una parte, el mismo comportamiento de algunos de esos estados. Tome el caso de Venezuela. En Venezuela ya abiertamente el gobierno de Nicolás Maduro optó por romper el hilo constitucional y el sistema democrático. O sea que los gobiernos de afuera hasta ahora habían apostado hasta el diálogo también fracasó, ya no pueden dejar de reaccionar de alguna forma más comprometida, contundente y en conjunto, utilizando las herramientas jurídicas del organismo para referirse a Venezuela. Eso es un factor, pero hay otro también que va a cambiar lo que hemos visto hasta ahora, que es el fenómeno Trump. El haber llegado Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, el haber
por lo que vemos, porque no, él es un populista, no sabemos exactamente qué es lo que va a hacer o dejar de hacer, pero si nos atenemos al equipo de gobierno que ha formado hasta ahora, a las cosas que ha dicho que va a hacer hacia América Latina y especialmente hacia los gobiernos no democráticos, entonces eso va a obligar a los organismos internacionales a actuar, porque si no va a actuar es solo el gobierno de los Estados Unidos. Y porque cuando no se actúa colectivamente, se actúa unilateralmente. Y va a ser una presión muy fuerte para los otros estados que actúen en defensa de la democracia. Si no, de todas maneras, el gobierno de los Estados Unidos lo va a hacer. Y esto va a crear mucho conflicto en las Américas en general. Pues quiero agradecerle mucho a María Teresa Romero, internacionalista, por habernos acompañado aquí en el programa La Tarde, como siempre. Muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego.